Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuwenui. Estamos aquí en Muley Zungu, el informativo de Walkintún TV, dándole la bienvenida a todos ustedes para que podamos compartir un poco de información, de noticias, de lo que ha ocurrido aquí en la ciudad y alrededores por estas últimas horas. Pero antes de ir a la primera información, vamos a compartir con ustedes la historia del día de los sucesos que han pasado un día como hoy, un día 16 de marzo. Ahí pasaban la historia al día de la agencia Telam. Ahora vamos a pasar a la primera información del día. Con una manifestación exigieron el inicio de clase para las niñas y los niños del CDI Iglesias. Un grupo de padres autoconvocados se reunieron este miércoles en el ingreso del CDI Iglesia en la calle Onelli, exigiendo el inicio de clases para todos sus pequeños. La obra del CDI se encuentra frenada por inconvenientes con la empresa contratista. Hay más de 50 familias afectadas que esperan por el inicio de clases que por el momento serían en el mes de abril-mayo. Este jueves se realizará una reunión con el municipio y los directivos del CDI. Bueno, nosotros estamos acá porque no tenemos respuesta, no sabemos qué va a pasar. Muchos es la primera vez que traemos a nuestros chicos al jardín y con la ilusión de que arranquen. Veíamos cómo todos arrancaban el jardín, las clases y demás, y nuestros nenes nada, ilusionados por ahí. Muchas familias con ganas del arranque, ¿no?, del jardín de los nenes y no sabemos nada, la obra está parada, no hemos tenido respuestas. Hace 2-3 días largamos un comunicado en Facebook, en las redes sociales, para convocar a esta juntada de padres para que nos den una respuesta. Y se habló de una reunión que se va a hacer mañana jueves con la municipalidad, los directivos y demás. Pero bueno, no queríamos dejar de venir por el hecho de que queremos respuestas concretas, queremos saber qué va a pasar, si se va a hacer la obra, si se va a terminar este año, si buscamos otro jardín, ¿qué hacemos? Tratamos de investigar lo que más pudimos, pero la respuesta siempre es la municipalidad, o se tiene que hacer cargo nación, o se van pateando así uno a otro y al final quedamos como en la nada. Quedamos esperando. Salió el aviso de las inscripciones en noviembre, si no me equivoco.
7 de la mañana, un montón de padres haciendo fila para poder inscribirlos en el frío y demás. Los inscribimos, nos hicieron las entrevistas, todo. Y en teoría los nenes que quedaron en el jardín, entraron en un grupo de WhatsApp con las señas y demás, pero que tampoco se informan y tampoco se dice nada. Hay mamás acá que cuentan que, bueno, han anotado a los nenes de 45 días y no tuvieron una semana de clases y se cortó, bueno, obviamente por la pandemia. Después anotó al nene en la sala siguiente y tampoco por la obra. Ahora lo anotó ya en el último año a ver si lo engancha y tampoco sabe nada. No sabe si va a arrancar o no. Yo, por lo que tengo entendido, por lo que está, mi nene está en la sala y son 20 en el grupo, así que estimo que 5 o 6 salas en el jardín con aproximadamente 20 niños. Se dice que por ahí en abril, en mayo, después dijeron que a mitad de año, después del receso, se dice un montón, pero no hay nada concreto. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, queremos una respuesta concreta y saber bien cuándo van a arrancar los nenes del jardín. Mientras tanto se encarga la familia, se quedan con las abuelas, los tíos, con quien pueda, algunos que tienen niñeras y demás, que es un costo también y bueno, nada, entretenerlos en la casa y como podemos. En el marco de la reunión paritaria concretada en el Ministerio de Trabajo, el gobierno provincial presentó al gremio UNTER una nueva oferta salarial consistente en un aumento del 22% con revisión y actualización en el mes de junio. Asimismo, el ofrecimiento contempla elevar el 7% el tramo previsto para el mes de marzo. Un punto por encima de la propuesta de la reunión anterior. Para los restantes 3 meses, los porcentajes serían del 3% de abril, el 6% en mayo e igual porcentaje en el mes de junio. Luego de varias horas de debate logramos hacer una propuesta superadora para que los gremios puedan trabajar con sus bases. Esta nueva propuesta consiste en un 22% de aumento para el primer semestre, revisable en el mes de junio, y la distribución sería en el mes de marzo de un 7%, en el mes de abril de un 3%, en el mes de mayo de un 6% y en el mes de junio de un 6%. Pensemos que la propuesta anterior era de un 21% y la distribución era distinta y bueno, de esta manera incrementamos el porcentaje del mes de marzo, que era lo que un poco pedían los gremios, e incorporamos un punto más a la propuesta. Veremos el viernes en los congresos y plenarios de los gremios qué es lo que resulta. Y por otro lado, dentro de la propuesta está dejar pendiente la discusión para recuperar los días que no trabajaron los agentes públicos en la medida de fuerza anterior. Creemos que es una oferta razonable, ya nos parecía razonable la anterior, esta mejora de alguna manera lo que fue la propuesta que habían rechazado los gremios. Esperemos que el viernes esto se apruebe y que la semana que viene empecemos en un ámbito de paz social, en el ámbito del trabajo del Estado. Una linda información que tenemos para toda la comunidad es que el próximo lunes 21 de marzo, a partir de las 11 horas hasta las 12, se abren las inscripciones a nuevos talleres en la Fábrica del Futuro, ubicada en la calle Soldado Lavarría y José Obrero del barrio Nuestras Malvinas. Para inscribirse solo hay que ser mayor de 18 años y llevar el DNI. También cuentan con vacantes en otros talleres. La Fábrica del Futuro cuenta actualmente con 22 talleres donde día a día se van sumando integrantes. Los nuevos talleres son de comercio virtual, teatro, mosaico, alfabetización inicial y taller de bandas. Muy contentos, muchísimo trabajo, muchísimas chicas y chicos, ya más de 22 talleres en marcha. Ahora este lunes de 11 a 12 hacemos inscripciones en día puntual y en horario puntual porque siempre desborda, entonces para no generar expectativas en la gente falsas, lo hacemos en un horario y se anotan los que vienen, digamos, lamentablemente no tenemos otro método mejor. Se lanzan nuevos talleres de nuevo, comercio virtual, mosaicismo, teatro, alfabetización inicial, taller de bandas, un montón de talleres nuevos que se están sumando a los que ya están, que son más de 20 en este momento, ¿no? Y muy contentos, los chicos están tomando la propuesta, que es lo que más nos interesa,
Todas las mañanas preguntamos si hay nuevos, siempre hay 3 o 4 o 5 personas nuevas, crecemos así a 5 por día, digamos, ¿no? Aproximadamente, y entonces les relatamos una pequeña presentación de qué es lo que estamos haciendo, y siempre decimos somos algo extraño, tenemos que construirlo entre todos. Hoy hablamos de que es una innovación social, digamos, ¿no? Porque es algo que por ahí no existe en otro lado, y le decimos esto es una escuela, una fábrica y una familia, las 3 cosas a la vez, que son las 3 patas rotas muchas veces en los barrios populares, ¿no? Los chicos jóvenes les faltó terminar una educación posible, muchas veces no consiguen la realización en su vida a través del trabajo y del proyecto de vida, y muchas veces los tejidos familiares, no siempre, pero muchas veces los tejidos familiares están lastimados, están rotos, y eso viene a debilitar todo el resto. Entonces decimos, acá vamos a construir las 3 cosas, una familia, una escuela y una fábrica, las 3 cosas juntas, y los invitamos a ser protagonistas. Otra diferencia fundamental es que los invitamos muy vehementemente a ser protagonistas. Hoy le decíamos, nadie va a venir a decirles a ustedes acá lo que tienen que hacer, lo tienen que definir ustedes. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué nos interesa? ¿Cómo vamos a generar esa educación entre todos? ¿No? Lo que tradicionalmente se conoce como educación popular, pero realizado bien en carne viva. Nos juntamos en un grupo, charlamos, nos conocemos, nos queremos, y después generamos una idea colectiva y empezamos a construirla todos los días a la mañana. ¿Las inscripciones para qué día están previstas? El lunes de 11 a 12 de la mañana. El lunes próximo, de 11 a 12 de la mañana, creo que es 21, si no me equivoco, de 11 a 12 de la mañana, se van a completar algunas pocas vacantes que quedaron en algunos talleres y se va a anotar para estos talleres nuevos. Nosotros decimos es un espacio para jóvenes de 18 a 100 años, simplemente con el DNI y con ganas. Acá lo que es obligatorio es venir con ganas. ¿Recordamos la dirección? Es Soldado Lavarría y José Obrero, en el barrio Malvinas, atrás de las canchas. Estamos en Google Maps como Fundación San José Obrero Bariloche. Estamos a mitad de semana y ya comenzaron a ofrecer varias actividades para el fin de semana. Una de ellas, la que se realizará el día sábado a las 3:30, comienza una actividad hasta las 20 horas en el Salón Tungunpiuqué de Ruta 40 y Cuaglia. Allí se realizará la presentación del libro La otra cara de la postal, que narra la historia del punk aquí en Bariloche. En el lugar tocarán en vivo grupos icónicos del movimiento punk de nuestra ciudad como Calibre 45, Saqueo, LSD, Aneurisma, Prohibido Prohibir y Doble Filo, junto a la nueva camada de la banda como Maratón a Kenny y NS. La entrada es libre y gratuita. Esto es sábado 19, a partir de las 15:30 y hasta las 20 aproximadamente. Van a tocar una cantidad de bandas. Primero presentación acá del libro de Claudio y nada, después bandas que están ahí impresas en este libro, bandas de los 90 que ahí Claudio tuvo la suerte y él tiene el poder conocer a los chicos y a partir de esto, de poder generar una primera charla con Claudio, pudimos, primero era la presentación del libro, ¿viste? Como que queríamos que se presentara el libro, y Claudio viene y dice, mira, tengo una posibilidad más, que me pareció mucho más bueno, porque venía con esto, ¿viste? Presentación del libro, y dice, y tengo algo más. Y yo cuando le pregunto, ¿qué es? Me dice, tengo la posibilidad de traer a las bandas. Estaban ahí. Así que dale, genial. Así que a partir de ahí vienen las bandas y que va a estar buenísimo. Bueno, sería entonces la presentación del libro, que ahora vamos a hablar con Claudio. La otra cara de la postal, se llama así, la publicación, con bandas que de alguna manera forman parte de esta historia, ¿no?, de Bariloche. Exactamente, viste, en los 90 nosotros nos dimos también dando vuelta, vamos también, acá Claudio también. Bandas de aquel momento que, íbamos a escuchar a distintos lugares. Y hoy por hoy, viste, pudieron volver a juntarse y van a estar ese día tocando, que para nosotros está, como ya te decía, buenísimo y los esperamos también a todos para que vengan ese día. Entrada libre y gratuita, vamos a estar aquí afuera del predio, de lo que es la sala de ensayo de Tungunpiuqué, así que nada, vamos a estar ahí. Bueno, y ahora sí damos paso a charlar un ratito con Claudio Ojeda, que es autor del libro La otra cara de la postal. En el marco de esta actividad que nos contaba Gaby, la idea es dar a conocer un poco más
esta publicación de tu autoría. Sí, vamos a mostrar este libro, ¿no? que tiene ya un par de meses en la calle. Este es un libro de mi autoría y bueno, recopila las principales vivencias del movimiento punk a partir del año 83 hasta más o menos el 2001-2002, que tiene algunos relatos. Habla de las bandas que surgieron acá en Bariloche, las bandas que vinieron a tocar, cómo se nutrió el movimiento punk y también hasta su parte política y social, que derivaron en agrupaciones juveniles, en agrupaciones de estudiantes, que bueno, esos heavies y punk que estaban en esa generación empezaron a moverse, teniendo la inquietud de hacer cosas y cambiar el espectro que estaban viviendo en aquel momento. Haciendo trabajos, editando fanzines, editando publicaciones de música, haciendo radio y todo ese tipo de cosas que llevaron a fortalecer este movimiento. Precisamente empecé cuando larga la pandemia, cuando empieza la pandemia, con un amigo empezamos a tratar de cranear alguna otra organización, porque bueno, habíamos estado haciendo el encuentro de la música y el libro independiente. Entonces bueno, sentimos que estábamos medio aprisionados por la pandemia y empezamos a trabajar. De ahí creamos una revista, un fanzine, y eso derivó en que tengamos ganas de hacer un libro. Así que bueno, empecé en plena pandemia a escribir el libro, que ya bueno, tenía algunos materiales juntos y más lo que pude recobrar en ese momento, se llegó al libro, ¿no? Recuerdo que hay más o menos unas entre 90 entrevistas a gente de acá de Bariloche, gente de bandas, gente que estaba ligada al mundo del rock, los mismos asistentes a las bandas, a ver las bandas, están ahí plasmando su recuerdo. Les recordamos entonces que esta actividad se realizará el día sábado a partir de las 3:30 de la tarde allí en Dungunpiuqué, en Ruta 40 y Cuaglia. Pasamos a otra información acerca del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Comenzó este miércoles con su etapa digital, en la que los habitantes de Argentina podrán autocompletar el formulario de 61 preguntas a través de dispositivos móviles o computadoras y concluirá el 18 de mayo cuando se realice el tradicional relevamiento vivienda por vivienda. El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, Marcos Labaña, afirmó que la información que surja del Censo Nacional 2022 será muy valiosa porque permitirá mejorar la calidad de decisiones y de las políticas públicas y privadas en el país, por lo que subrayó, todos tenemos que colaborar para que este sea un censo muy exitoso. Los censos permiten tener esa información básica para que se tomen decisiones, para mejorar la calidad de decisiones, mejorar las políticas públicas, mejorar las decisiones que toma el mismo sector privado. Es información muy estructural y muy valiosa. Por eso que se le da tanta importancia, por eso que los censos tienen un desarrollo tan grande y tan importante en todo el país. Por eso que se hace cada 10 años, porque el objetivo que tienen los censos es poder ir a cada una de las viviendas que hay en la Argentina. No importa el rincón más lejano que tengamos en la Argentina, el censo tiene que llegar. El censo es la foto precisa, exacta de cómo estamos. Hoy arranca esta primera etapa, que es una etapa de muchas innovaciones. Como yo les decía al principio, el que sea la primera vez que tengamos la posibilidad de autocompletar un censo anticipadamente, que podamos entrar a una página web segura, podamos completar las preguntas y el día del censo después solo tener que darle al censista un código, nos va a permitir esto que les decía, tener distintas herramientas para ejercer nuestros derechos. El hecho de que preguntemos dónde se reside habitualmente tiene que ver con, por ejemplo, dónde se demanda servicios públicos. Esto nos permite identificar mejor zonas que tengan más demandas que oferten servicios o que haga falta la instalación de nuevos establecimientos educativos o de salud.
nos permite conocer mucho mejor en dónde vive la población y dónde demanda un montón de servicios y bienes que tiene que consumir en el día a día. El tema de seguridad está relacionado con el tema del censo digital también, que tiene que ver con mucha gente que pueda tener miedo a abrir la puerta, y esta era una herramienta muy útil justamente en ese sentido. El día 18 de mayo, que es el día donde los censistas van a tocar todos los timbres o las puertas de las viviendas, todos los censistas van a estar identificados con una pechera, además de una pechera muy clara con el censo, va a tener el número del call center también. Van a tener una tarjeta identificatoria con su nombre, apellido, número de documento, un código QR y un número de teléfono donde las personas van a poder verificar la identidad del censista y asegurarse que es un censista habilitado. Estamos tomando todas las medidas de seguridad posibles para tratar de evitar cualquier inconveniente y darle tranquilidad a la población. Ahí pasaba toda la información de la agencia TELAM. Les recordamos entonces que el próximo 18 de mayo será feriado nacional y se les está pidiendo a toda la población que permanezca en sus hogares hasta que sea censado por lo menos. Nos vamos a una breve pausa, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos. En mi casa hay maestras, médicas y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Fin de espacio publicitario. Ahora vamos a seguir con más información aquí en el segundo bloque de Muley Zungu. Desde la agencia de Río Negro, Exporta, informaron que en los últimos meses se han sumado productores internacionales interesados en el mercado de provincia. En este caso, productores de España y Japón fueron los interesados en adquirir y generar tratativas comerciales con mercados locales, con productos como por ejemplo de chocolate, frutas finas y dulces. Estos son algunos de los avances en las gestiones con distintos operadores de comercio exterior, con el fin de consolidar la exportación de productos rionegrinos en puntos estratégicos del mercado internacional. Muy contentos porque venimos cumpliendo objetivos, estos objetivos que nos marcó la gobernadora ya hace un tiempo y que nos paralizó en pandemia. Hoy podemos decir que ya hemos recibido la visita de un segundo operador internacional, en este caso personas vinculadas con clientes de los mercados europeos y principalmente de Japón. Tuvimos una reunión en este mismo lugar la semana próxima pasada y allí ya tomaron vínculo con estos operadores algunas empresas rionegrinas. Es la segunda oportunidad porque hemos sido visitados también hace un par de meses por otros operadores, también vinculándonos con otras empresas, porque la característica que tiene la agencia incluye toda la producción rionegrina y bueno, hay productores que están trabajando de la mano con nosotros, con la agencia Río Negro Exporta, que son empresas del Valle, de la zona atlántica también, de la línea sur y lógicamente Bariloche y el Bolsón.
Así que bueno, cumpliendo los objetivos por los cuales ha sido creada esta agencia y ya con algunos resultados positivos y con éxito en realidad, porque hay empresas que ya han logrado hacer exportaciones a raíz de las gestiones que hemos llevado adelante. Yo lo que siempre digo, recalco, es que las empresas que están en vinculación con nosotros son todas empresas de primerísima calidad, si bien por ahí son chicas, o sea, por ahí son grandes para nosotros, pero chicas porque son empresas que cuando uno piensa en tomar un mercado habla de grandes volúmenes, ¿no? Entonces, una empresa que nosotros por ahí consideramos grande, por ahí puede tener 50 empleados y a nivel internacional son empresas chicas. Y tienen como principal características el saber hacer bien de su producto y la elaboración de su producto y están todas, digamos, reayornadas a lo que es el marketing y la competitividad internacional, porque al menos las empresas que están fijas o instaladas en San Carlos de Bariloche tienen una feroz competencia y eso hace que estén con toda la vanguardia, ¿no? Así que bueno, vienen a buscar eso, vienen a buscar producción de calidad y con empresas serias. Y eso es lo que tenemos hoy en Río Negro y lo que estamos llevando o intentando llevar hacia el mundo. Japón y España principalmente, pero también estamos con vínculos muy fuertes con Uruguay y con México. Pensamos que próximamente podemos llegar a tener la visita de algunos operadores uruguayos y allí también digo siempre por ahí lo mismo, nosotros tenemos una demanda insatisfecha por ahí mucho más cercana que Europa o que Japón, que puede ser en Chile, puede ser en Uruguay, puede ser en Brasil, puede ser en México, y allí también estamos apuntando para poder vincular a nuestros productores con estos operadores. La provincia se caracteriza principalmente a nivel provincial por la exportación de manzanas y peras, que son conocidos en todo el mundo, y por la tecnología de nuestro INVAP, ¿no? A partir de allí, nosotros buscamos llevar hacia adelante procesos de exportación de empresas más chicas, que tengan estas características que mencionaba recién, nuestros chocolates, nuestros dulces, la fruta fina que tenemos en otras regiones, los frutos secos en la zona atlántica y otros productores del valle que también acompañan a este producto. El agua natural de nuestra zona es bien vista y buscada, y eso es lo que vinculamos, y de hecho la muestra es que nos visitan los operadores internacionales, llegan a Bariloche, de aquí recorremos todas estas distancias porque cuando los vamos a visitar vamos hasta Viedma, pasamos por la línea sur y el valle y conocen la cadena de producción, conocen al productor y se ven las caras. Una de las cosas más importantes y también es para recalcar, porque no estamos yendo a una feria con nuestros productores, estamos haciendo que los interesados vengan aquí, conozcan las plantas, le vean la cara a los dueños y se pongan de acuerdo con las cuestiones comerciales. El comedor Ojos de Agua, ubicado en la zona sur de nuestra ciudad, está solicitando la colaboración de toda la comunidad para poder terminar con la obra del mismo. Los materiales que faltan son maderas cantoneras, puertas y ventanas. El comedor reparte almuerzo a casi 85 familias los días lunes, miércoles y viernes y la merienda los días martes y jueves. Para comunicarse con el comedor y colaborar los interesados deben llamar al 154 21 05 91, 154 21 05 91 con Sandra, o también está disponible el celular de Tamara, que es el 154 55 21 45, 154 55 21 45, y también lo puede hacer a través del Facebook como Comedor Ojos de Agua. Estamos acá con el comedor Ojo de Agua. Lo que estamos necesitando para poder terminar es madera cantonera, porque nos queda la pared enfrente, después la puerta, la ventana, que eso sería menos indispensable ahora porque se puede hacer fija por ahora, pero más para cerrar el espacio que está, bueno, estamos cocinando en la casa de una compañera, ya de que arrancamos, y ahora bueno, nos falta esto, lo de la madera, y poder terminarlo rápido para ya tener nuestro lugar acá en Ojo de Agua. Bueno, nosotros con el comedor arrancamos en la pandemia, ya hace más de un año, casi 2,
Arrancamos cocinando para los chicos de acá del asentamiento, después se fue sumando más gente con el tema de la pandemia. Tenemos gente de Malvinas, de Nahuelhue, de todos lados que nos vienen. Tenemos más de 100 porciones, cocinamos lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves hacemos merienda. Y estamos así agrupados con los chicos que estamos trabajando. Tenemos los varones que nos ayudan, un grupito de varones que nos ayudan a pelar la verdura el día antes. Después, venimos a cocinar, entregamos el almuerzo. Después está el otro grupo que hace merienda, de los martes y jueves también. Y por esto de que no tenemos el espacio ya para poder habilitarlo, nos estamos turnando así en las casas de las compañeras nomás. Así que es indispensable el tema del comedor para poder organizarnos bien. Yo, como siempre le digo, cuando nos hacen nota, que la gente no viene porque le gusta el comedor, viene porque necesita el plato de comida, y cada vez se suma más gente. Ahora ya, bajamos a 80, 85 las porciones, pero en el invierno siempre se nos suma más gente. Así que sí, es indispensable el plato de comida en los hogares. Tenemos familias de hasta 6 integrantes, 4, 3 y así sucesivamente, que no dejan de venir. Son continuos, lunes, miércoles y viernes, y siempre están ahí. Nosotros tenemos un grupito de WhatsApp que les avisamos el día antes quién va a retirar la comida, por el hecho de que por ahí se cocina menos, por ahí se cocina más, para ya hacer la comida justa, digamos, que alcance para todos. Este lugar, este espacio físico, está dentro del asentamiento, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo comenzaron? Y con la construcción hará un año, más o menos, un poco menos. Pero sí, el asentamiento, con los chicos de acá del barrio hablaron de que iba a haber un espacio para un centro comunitario. Así que de ahí se arrancó con el espacio, y como te digo, nos falta poquito para terminar, no es tanto. Así que ahí estamos, a ver qué nos llega de ayuda para terminar. ¿Cuál es la manera de comunicarse con ustedes para colaborar, ya sea con materiales concretos o también con dinero, ¿no? ¿Eso puede servir o puede ser útil? Sí, también puede ser útil. Y nosotros, tenemos el Face del comedor, si no, de donde estamos cocinando lunes, miércoles y viernes, es en Ushuaia 683, viene a ser ya Malvinas, me parece. Si no, con el número de nosotras de teléfono, 15-4-210591, que es el mío, 15-4-210591. En el Face aparecemos como Comedor Ojo de Agua. Ese está siempre, porque ahí subimos la foto de los días que cocinamos, las comidas, todo, la merienda, los eventos que hacemos, subimos todo ahí, así que esa es la página del Face. El otro número es de Tamara, 2944-55-2145. 2944-55-2145. Como les comentábamos, este miércoles 16 comenzó la fase virtual del Censo Nacional 2022 para contestar por internet la totalidad de las preguntas, y el próximo 18 de mayo se realizará el Censo 2022 en forma presencial en toda la Argentina. A raíz de este censo de población 2022, la Confederación Mapuche de Neuquén lanzó una campaña de autorreconocimiento denominada Inche Mapuchengen, donde se hace hincapié a las preguntas 22, 23 y 24, tiene que ver con el autorreconocimiento étnico. Los números que surjan de este censo serán importantes para la incidencia de futuras políticas de Estado hacia los pueblos indígenas del país. May, así es, la Confederación Mapuche de Neuquén ha iniciado una campaña, ya que ha habido un proceso de un tejido de profesionales mapuche que venía llevando un trabajo para que el INDEC pudiera reformular 2 preguntas que estaban en el censo del año 2010,
que fue el último, que tampoco nos hicieron, no nos dieron participación a los pueblos originarios, no la reformularon a la pregunta, por lo tanto no hubo autorreconocimiento de mucha de la gente censada como perteneciente a pueblos originarios por cómo están redactadas esas preguntas, ¿no? Son maliciosas, no da pie para que uno pueda decir, bueno, soy originario y de qué pueblo, o si tengo mi idioma, cuál es mi idioma, no da la posibilidad de que uno lo haga. Entonces, el trabajo que hicieron nuestros Lamien, que son parte de esta red, de este tejido de profesionales indígenas, hizo un trabajo muy arduo y sin embargo, una vez más, hemos sido invisibilizados y han atentado contra nuestro derecho, ¿no? Al consentimiento previo libre informado también, ¿no? Porque es un derecho nuestro que también una vez más ha sido pisoteado y no lo han tenido en cuenta. Por lo tanto, la Confederación inicia esta campaña para que podamos, aunque el censista no lo diga tal cual como nosotros quisiéramos, que por lo menos nosotros lo orientemos a ese censista para que lo ponga como decimos. Y si no, está la oportunidad de hacerlo de manera virtual, ahora la próxima semana, para que lo puedan hacer bien. Eso les daría un código que para cuando venga el censo el 18 de mayo, solo le pasen ese código al censista y ya ahorrarían muchos de los pasos y ya quedaría por lo menos en ese censo lo que nosotros estamos tratando de que se haga, que puedan decir que son mapuches pertenecientes a un pueblo, es mapuche y que hablan el idioma que es el mapuzungún y que o por lo menos lo entienden. Así que Inche Mapuche Ñen, esa es nuestra propuesta, que nos reconozcamos, estemos donde estemos, habitando en el territorio o en la ciudad, trabajando en las instituciones públicas o privadas, pero seguimos siendo mapuche. Mapuche es algo que nos pasa por la sangre, a veces no se ven nuestros rostros en nuestras vestimentas o en nuestros territorios, pero a eso también queremos, que todo el que lleve un poquito de sangre mapuche ese día diga Inche Mapuche Ñen, yo soy mapuche. Hay gente que dice, yo no soy mapuche, soy descendiente, pero el hecho de tener familia o pertenencia al origen lo hace mapuche, obviamente, ¿no? Tal cual, también he escuchado, mi abuela era mapuche, así que si tu abuela era mapuche, Inche Mapuche Ñen, por lógica, también sos mapuche, así que no tengan miedo, no sientan vergüenza, porque la verdad es un honor ser perteneciente a este pueblo mapuche, que a pesar de todo lo que hemos vivido, seguimos en pie y seguimos fortaleciéndonos, y es un pueblo muy, para mí me encanta nuestra cosmovisión, así que bueno, compartirla también, ¿no? Para aquellos que sientan un poco de esa vergüenza, que se la saquen y también se vuelvan a acercar a estos territorios y también se saquen un poco de esos prejuicios que a veces nos generan la misma sociedad, ¿no? Bueno, recordemos entonces también qué día va a ser el censo en todo el país y bueno, para estar atenta a esa fecha y obviamente sumarse a este reconocimiento del ser mapuche, ¿no? Entre el 16 y el 22 de marzo va a ser la encuesta online del censo, la cual pueden subir. Bueno, está circulando un poco la publicidad y por los medios lo que estamos haciendo desde la Confederación. Esa sería la online, la virtual. Y si no, el censo va a ser, y seguramente va a pasar alguien a censarlos por sus casas, el 18 de mayo, que va a ser un día feriado. Maimai Compuche, Incheta Lemun Pingen. Maimai Compuche, Incheta Shekun Pingen. Maimai Compuche, Incheta Malenkin Tunawar Pingen. Maimai Compuche, Inchene Wenantu Pingen. Maimai Compuche, Incheta Meliantu Pingen Taniui. Maimai Compuche, Incheta Filuen Pichiña Pingen Taniui. Che Mapuche Ñen. Inche Mapuche Ñen. Inche Mapuche Ñen. Inche Mapuche Ñen. Inche Mapuche Ñen. Reconocernos reafirmando Inche Mapuche Ñen. Soy mapuche. Censo Argentina 2022. Todos los meses se renuevan las muestras en el hall central de la Escuela Municipal de Arte La Llave, en puesta en valor del trabajo conjunto que se realiza entre la Subsecretaría de Cultura, la Escuela Municipal de Arte La Llave y los artistas de nuestra ciudad, coordinada con la profesora Viviana Sieva.
La exposición estará disponible a partir de este lunes 28 de marzo y pertenece a los artistas locales Florencia Rubini, Francisco Villafañe y René Vargas Ojeda. Puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Bueno, la muestra se habilitó el 4 de marzo. Esto forma parte de una acción que se genera desde La Llave, coordinada por la profesora Viviana Cieva, que tiene que ver con convocar artistas locales para que puedan mostrar sus obras en el hall central de La Llave. Es decir, que nuestro hall central funciona mes a mes como una galería de arte para artistas que se postulen o que quieran o que pretendan ese espacio. En este caso es la primera que tenemos, porque durante todo el año pasado no las pudimos hacer, así que ahí están convocados tres artistas que son los que están exponiendo en este momento, que son Florencia Rubini, René Vargas Ojeda y Francisco Villafañe. Y son, bueno, muy interesantes las obras, unas son con papel calcado y papel calado, que da toda una cuestión así como de fondo. Después tenemos una artista muy joven que tiene 19 años y es su primera exposición. Me parece que es como muy importante poder poner a disposición de los artistas locales que quizás nunca expusieron sus obras un espacio a donde simplemente se los invita a participar. No existe una evaluación, no existe una selección, no existe, sino simplemente se articula obviamente con el criterio de Viviana, que es la profe de plástica, digamos, para poder armar estas obras y que, bueno, tengan algunos hasta su primera experiencia exponiendo sus obras. En este caso es colectivo, pero en general se buscan 2 o 3 artistas que puedan convivir, por decirlo así, en la obra. Esa es parte de la tarea que tiene Viviana, de generar este criterio artístico, plástico, de obras que puedan exponerse al mismo tiempo. Y está abierta todo el mes, de 9 a 18, de lunes a viernes. Por eso también fue muy emocionante, bueno, la participación de este artista tan joven que vino con sus obras y bueno, y también si esta es su pasión, empieza a tener su currículum armado, decir, bueno, mi primera muestra fue en la Escuela de Arte La Llave, en tal momento, y así que nos parece muy importante. Son estos aspectos de garantizar el acceso a la cultura que quizás pasan de ser percibidos, pero que en la vida de cada artista local quizás haga una diferencia. Pasamos a una información internacional. Rusia presentará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un proyecto de resolución humanitaria sobre Ucrania. Un alto al fuego en Ucrania es posible cuando se cumplan las demandas de Moscú, incluidas la desmilitarización y la desnazificación del país. Las declaraciones del embajador ruso llegaron después de que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky admitiera que ya es la hora de que su país reconozca que no será miembro de la OTAN. Rusia presentará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un proyecto de resolución humanitaria sobre Ucrania que pedirá un alto al fuego negociado y condenará los ataques contra civiles. Así lo dijo el representante permanente ruso ante la ONU, Vasily Nevencia. Veremos si el Consejo de Seguridad puede o no cumplir con su misión de adoptar una resolución que será sobre la situación humanitaria en Ucrania y contendrá disposiciones humanitarias claras como un llamado a un alto el fuego negociado, la evacuación de civiles, el respeto del derecho internacional humanitario, la condena de los ataques contra civiles y la infraestructura civil, el paso seguro y sin obstáculos de los ciudadanos y el acceso humanitario sin trabas. Además, añadió que un alto al fuego en Ucrania es posible cuando se cumplan las demandas de Moscú, incluida la desmilitarización y la desnazificación del país. El cese al fuego tendrá lugar cuando se implementen las condiciones propuestas por Rusia, que son muy conocidas: desmilitarización de Ucrania, desnazificación de Ucrania, ninguna amenaza que provenga de este territorio, de ese país a Rusia, no unirse a la OTAN. El presidente Zelensky acaba de anunciar hace solo unas horas que entiende que Ucrania no se uniría a la OTAN, citando en particular su decepción por la forma en que reacciona la OTAN. Pero el objetivo de que Ucrania se una a la OTAN está en la Constitución ucraniana, por lo que debe eliminarse de ahí en primer lugar. Las declaraciones del embajador ruso llegaron después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiera que ya es hora de que su país reconozca que no será miembro de la OTAN. Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN, lo entendemos, somos personas cuerdas.
Durante años hemos oído hablar de supuestas puertas abiertas, pero ahora también hemos oído que no podemos entrar ahí. Y esto es cierto y tenemos que reconocerlo. Me alegra que nuestra gente esté empezando a entender esto. Mientras continúan las hostilidades entre ambas partes, las conversaciones por la vía diplomática siguen sin funcionar y la crisis humanitaria no para de crecer. Según los más recientes datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, casi 3 semanas después del inicio del conflicto, el número de ucranianos que huyen al extranjero se acercó a los 3 millones. Momento de irnos a la última pausa aquí en el informativo. Ya regresamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por donde nacimos, por donde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une, por ella, por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en el último bloque de Muley Zungu con más información. Esta vez tiene que ver con una información acerca de la programación de Walkington TV, ya que el día viernes 18, a partir de las 14 horas, luego del informativo del mediodía, se va a estrenar el documental Un Buen Vivir de Victoria Vitale. Habla acerca de la Fundación San José Obrero. El mismo cuenta la historia y el día a día del San José Obrero y particularmente de la Fábrica de Futuro y sus talleres desde diferentes perspectivas. La encargada de recopilar el material y editarlo fue Victoria Vitale. En el film emergen momentos alegres y tristes para quienes integran la familia de la Fábrica de Futuro, pero por sobre todo con las ganas de seguir a todos aquellos que la integran. Correcto, sí. Desde el taller de comunicación convocamos a distintas personas que son especialistas del área de comunicación justamente para pensar proyectos dentro de la Fundación San José y apareció una amiga mía que se llama Victoria Vitale, que es estudiante de la UNA allá en Buenos Aires y que estaba haciendo la tesis. Y su proyecto de tesis propuso, dije, le encantó el proyecto, como muchos los que les pasa que vienen, que se enamoran de lo que pasa acá, y dijo, yo quiero dejar esto, un registro de esto que está pasando y utilizar lo que yo sé para ayudarlos a dejar ese registro. Entonces ahí surgió el proyecto de empezar a pensar el documental de la Fundación San José Obrero, o más puntualmente de la Fábrica de Futuro, que es la escuela que proponemos, y lo vinculamos con la tesis que estaba haciendo ella. Entonces pudimos armar un proyecto en conjunto con esta estudiante, ahora ya recibida de la carrera en la UNA. Así que estamos muy contentos y es un documental que fue filmado durante todo el 2021, es decir, a lo largo del año ella vino varias veces por semana a registrar lo que pasaba acá, desde las cuestiones cotidianas que van sucediendo en los talleres hasta aquellos eventos particulares que fueron pasando, algunos muy alegres, algunos muy tristes, quizás la pérdida de compañeros o situaciones más complejas como fue lo del temporal y cosas malas, y también cosas positivas que fueron pasando como encuentros nuevos, ferias, festivales y nada.
nada, resoluciones de conflictos, digamos. Así que es un documental que cuenta una parte de la vida de algunas de las personas de la fundación desde manera más personal o privada, y por otro lado cuenta la llegada justamente al proyecto de este colectivo del que somos parte y cómo lo pensamos hacia el futuro. Esto es recién el comienzo. Se va a proyectar el viernes 18 a las 14 horas por Walking Toon, que nos presta el espacio, así que agradecemos muchísimo la posibilidad. Y nada, los que quieran verlo lo van a poder ver ahí a partir de las 14 horas el viernes. Victoria, que es la que lo generó todo esto, digamos, el documental tiene una mano muy interesante en la edición y de artista también. Entonces supo captar muy bien muchas de las ideas que acá queremos proponer, que a veces es difícil llevarlo a una imagen o a un sonido o algo audiovisual. Lo supo captar muy bien y la verdad que lo vimos acá el otro día después de un festival que hicimos de inicio del ciclo lectivo, y para todos los que formamos parte por momentos fue risa y alegría por todo lo vivido, y por momentos fue una piña en el estómago por también lo transitado y lo superado, digamos, en cuanto a las dificultades. Así que fue muy interesante, porque a veces uno se olvida de lo que pasa, ¿no? De lo que vive, todo lo que sucede en un año, todos los esfuerzos del cotidiano, y tener un registro así, encima con una mano estética que lo dejó muy bello, todo el registro, la verdad que fue muy, muy lindo, y queremos ir por más ahora, queremos seguir filmando y queremos seguir armando contenido para contarle al mundo, a Argentina y al mundo, lo que pasa acá adentro. Un buen vivir, sí, es el título que eligió Vicky a partir de, bueno, si lo ven en el documental se van a enterar por qué. Relata justamente eso, la búsqueda que hacemos acá, ¿no? Más allá de ser una escuela, de ser una fábrica, de ser una familia, el objetivo de todo esto es que construyamos autoestima y que pensemos en un buen vivir para todos y todas. El documental dura 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Es un documental extenso, digamos, no es un cortometraje, pero te va atrapando, está muy bien armado y como esto que les contaba antes, mecha historias personales con lo que pasa acá en la fundación, articula ambos mundos. Bueno, Matías, gracias, y por favor recordá la convocatoria, la invitación a la gente para poder ver este documental por Walking Toon TV. Sí, los esperamos, vamos a estar ahí también viéndolo el viernes 18, es decir, este viernes, dentro de pocos días, a las 14 horas a través de Walking Toon. Y bueno, invitamos a todos y a todas a verlo y a compartirlo si después les gusta y a dar a conocer este hermoso proyecto. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, desde el Departamento de Género y Diversidad Sexual, finalizaron este miércoles con una serie de actividades de reflexión y capacitación. La colocación de un banco rojo que se pintaba en el momento en las diferentes delegaciones municipales y gimnasio fue una de las actividades de sensibilización. La referente del área, Fernanda Ganuza, señaló que el 8M llevó a muchos hombres y mujeres municipales a participar de estas actividades y también se dieron cuenta del momento a la reflexión. La última instancia de una serie de días donde estuvimos colocando diferentes bancos rojos en las diferentes delegaciones municipales en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde nosotros quisimos tener presencia más allá de los lugares específicos donde funciona el área de género, que uno de los primeros bancos se instaló ahí, que fue en el nuevo gimnasio municipal número 4, el Centro de Desarrollo Cultural y Deportivo, en el barrio Alborada. También se instaló ese mismo día otro en otra instancia municipal, que es Moreno y Ruiz Moreno, que es otro edificio donde funcionan diferentes oficinas del municipio, y después se fue instalando día por día en diferentes lugares. Se fue a la delegación del Cerro Catedral, a la delegación del Cóndor, a la delegación del Cerro Otto, a la delegación Sur. Esos fueron los diferentes bancos que se fueron instalando, y hoy se hace el cierre acá en La Llave, que nos parece importante tener esta presencia a través de este banco y este disparador que nos permita hablar del tema de las diferentes modalidades de la violencia de género, entre ellas la violencia que se sufre en el marco laboral también. Esta es una tarea que hemos hecho en forma conjunta con el Departamento del Comunicar, que es la comunicación interna del municipio, que llega a todos los empleados y empleadas municipales. En ese marco se los convocó a participar de esta actividad, específicamente, obviamente, a quienes trabajan en el área o en cercanías del área, si bien estaban todos invitados o invitadas a participar. Y a partir de acá se generó una serie de actividades disparadoras para que nos hagan reflexionar sobre aquellas cosas que por ahí
no las tenemos tan claras como que son parte de la violencia de género, pero que sí son esas microviolencias o cuestiones que nos pasan, o la distribución de las tareas dentro del hogar o dentro del grupo familiar, que también nos hacen reflexionar sobre diferentes cuestiones que tienen que ver también cómo cada hombre y cada mujer viven los estereotipos en relación a lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre. ¿Cuál es el resultado, la evaluación que hacen ustedes de estas jornadas que han hecho en el transcurso de estos días, de estas semanas? La evaluación es súper positiva. Porque en realidad muchísimos compañeros y compañeras municipales se pudieron expresar, pudieron manifestar algunas cuestiones que les han sucedido, tanto en su ámbito familiar como en su ámbito laboral. Se ha permitido la reflexión y también esto ha ampliado muchísimo la inscripción de nuestros compañeros y compañeras municipales a la ley Micaela, que existe una ordenanza de adhesión del municipio que es desde hace 2 años, que está vigente, que antes de la pandemia se había comenzado con un grupo en forma presencial, después se adoptó la modalidad virtual y si bien esto está a cargo del Departamento de Recursos Humanos, en un principio nosotros fuimos parte de esto y trabajamos como talleristas específicamente en el marco de la ley Micaela. Hoy por hoy y por ordenanza está en manos del Departamento de Recursos Humanos y se había adoptado desde el 2020 la modalidad virtual. Esto dificulta muchas veces el poder hacer estos talleres, sobre todo cuando uno no cuenta por ahí con los medios, tanto de una computadora o un buen teléfono y el acceso al Wi-Fi para poder hacerlo. Bueno, esto se está ampliando y como ha crecido tanto a partir de esto la inscripción, en diferente, tanto para la modalidad virtual, también se adoptó la posibilidad de implementar este año, a partir de esto de que ha bajado la cantidad de casos y demás en el marco de la pandemia, la modalidad presencial con determinados grupos que se les dificulta la modalidad virtual. La verdad que la evaluación es muy positiva y también la convocatoria, porque cuando arrancamos el primer día éramos poquitos y cada vez en cada delegación y en cada lugar se fueron sumando y hay mucha presencia masculina, que eso también nos parece súper importante para poder trabajar estas cuestiones. Y el área está en permanente expansión y en permanente trabajo para la comunidad, así que cualquier actividad que vayamos desarrollando se las iremos comentando como para que ustedes puedan publicitar y la gente pueda conocer más del trabajo que se hace desde el municipio en el área de género y diversidad sexual. La Comisión del Presupuesto del Senado emitió este martes un dictamen favorable para el proyecto de ley de respaldo al acuerdo del Fondo Monetario Internacional para la refinanciación de la deuda asumida en el año 2018 con ese organismo. Finalmente está muy claro, acá está en juego entrar en default o no entrar en default con las implicancias que esto significa para nuestro país y que ayer fue explicado claramente las consecuencias por el ministro de Economía. Estamos autorizando una operación de crédito público, un nuevo préstamo en base a nuestras facultades constitucionales, contenida en un programa de facilidades extendidas que el Poder Ejecutivo va a llevar adelante junto con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Así que simplemente decirles que vamos a acompañar el dictamen. Todos estamos debidamente informados de lo que ha sido el cambio en inclusión en el proyecto y de la posición que ha tomado en este caso la oposición, en el sentido de votar simplemente lo que está allí como enunciado de esos artículos. Nosotros vamos a hablar con los distintos bloques a ver si podemos darle tratamiento inmediato. Obviamente que para eso vamos a necesitar 2/3, ¿verdad? Y si no queda, hay que tener en cuenta las fechas en las que estamos y la necesidad que tiene el Poder Ejecutivo de poder comunicar por el tema de los vencimientos que se tienen. Nuestro bloque va a acompañar. Algunos van en forma disidente, pero obviamente que se va a acompañar la firma del dictamen. Serían en total 15 firmas. Falta la del senador Lutó, que ya viene, que nos adelantó que quiere acompañar. Bueno, perfecto, presidente. No, quiero dejar constancia de que hay despacho, ¿verdad? Para que se pueda tener en cuenta aquí en la reunión de la comisión de que hoy tenemos ya despacho. Simplemente eso, presidente, por la cantidad de firmas que tiene el despacho. En definitiva, somos 17 y hay 16 que van a firmar. Así que creo que abonando lo que usted dice. Damos por concluida la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Surge en los años 70, pero en Bariloche se hace fuerte a mediados de los años 80,
caracterizado por actitudes independientes y contracultural. Algunas de las míticas bandas que dieron origen al movimiento punk en la ciudad estarán tocando en vivo este sábado 19 a partir de las 15 horas en la presentación también del libro de Claudia Vargas. Justamente este sábado se volverá a presentar La otra cara de la postal para revivir esta parte de la historia de Bariloche. El libro tuvo gran repercusión a nivel local y ya tiene ejemplares que han llegado hasta Chile, también hasta Uruguay y España. Yo había presentado el libro el 15 de enero, fue en el Círculo Chileno Carolina Mistral. Estuvimos ahí presentando el libro junto a las ferias, porque nosotros también hacemos ferias de música, de libros y cosas referentes al rock. Así que fue un éxito en ese momento. Y ahora, bueno, se dio la oportunidad de venir acá, gracias a la invitación de Gabriel Albarracín y los chicos de la sala acá de la biblioteca. En este momento estamos en la parte de la biblioteca y bueno, un agradecimiento a los chicos porque se han portado al 100%. Es más, de ellos salió la idea de poder grabar todo esto en video y en sonido para ver si se puede llegar a hacer algo para el futuro o si no, que queda para el archivo para las siguientes generaciones. Esa es la gran idea, ¿no? De que otros se animen a hacer un libro, que se animen a hacer un documental y tengan las armas acá en la sala de ensayo comunitaria de la municipalidad para poder venir y hacer su trabajo. ¿Cómo se definió la jornada? ¿Qué hora empieza? ¿Cómo se iría, no? ¿Se presenta el libro primero, después van las bandas? ¿Cómo lo han diagramado? Bueno, nosotros estamos citando para las 3 de la tarde, 15:30 empieza puntualmente, porque bueno, tenemos hasta las 20 horas para usar el lugar y bueno, hemos diseñado más o menos una media hora por cada banda. Y los primeras que entran son las 2 bandas jóvenes, porque bueno, no tienen problema con el tema de los trabajos, ¿no? Somos gente grande que tiene que trabajar y mantener una familia. Entonces hay muchos que tienen ese tipo de problemas. Y bueno, ahí empiezo yo con el libro, presentándolo, haciendo la parte más protocolar, podríamos decir. Y después, bueno, empiezan las bandas, las 2 bandas jóvenes, Mataron a Kenny y N igual a S, no sé cuál es el orden que al final quedó. N igual a S primero, después Mataron a Kenny. Y bueno, después viene Mataron a Kenny. Los siguientes, bueno, van a ser las bandas antiguas, ¿no? Ya sea Calibre 45, Saqueo, LCD, Doble Filo, Aneurisma. Bueno, no creo que me olvide de ninguno más. Y bueno, eso va a terminar más o menos a las 20 horas, más o menos. Yo voy a estar entre medio de cada una de las bandas como para explicar de dónde vienen, quiénes son, cuáles fueron las formaciones que tuvieron, si están los originales, si están las segundas formaciones, las terceras. Han habido cosas bastante interesantes porque bueno, algunos muchachos no están en Bariloche y van a viajar para venir a tocar y juntarse con sus compañeros. Hay bandas que están tocando 3 formaciones juntas. Es así, ¿viste? Es bastante armado. Los que no pudieron, por ahí algún reemplazo hay, pero también es de esa generación. Lo bueno fue eso, de juntarlos, que tengan las ganas de, después de 20 años, 25 años algunos, de no tocar, vinieron y se calzaron la guitarra, agarraron los parches de la batería y empezaron a hacer ruido otra vez. Y bueno, así que bueno, están invitados todos, libre y gratuito es el lugar, es acá en Ruta 40 y Coaglia, Dengún Pioqué es la sala, así que los vamos a esperar para que vengan a divertirse. La gente que quiera conseguir el libro, que quizás no pueda llegar a esta fecha, ¿cómo puede hacer para contactarse? Por lo menos ya gestionar, ¿no? La posibilidad de tener un libro o una publicación física de La otra cara de la postal. Bueno, se pueden contactar conmigo mediante Facebook. Yo soy Claudio Vargas Ojeda, así que por ahí si quieren contactarme, si no, por ahí un número de teléfono 154-81-62-85, y si no, pueden venir acá el día del evento, que vamos a tener una feria. Hay varios feriantes amigos que están acá en Bariloche, que son del movimiento punk, y van a traer todas sus cosas. O sea, van a poder conseguir desde vinilo, cassette, CDs, libros, fanzines,
remeras, todo lo referente al punk y este libro que lo van a poder conseguir en este lugar. Esperemos que sea una fiesta y bueno, nuevamente para todos están invitados. Muchas gracias a todos por la difusión y los esperamos el 19 a partir de las 15:30. Vamos a estar divirtiéndonos como en las viejas épocas, como en el barcito, como en la panadería, que todos recuerdan. Bueno, así va a ser la fiesta. Muchas gracias. Momento de pasar a las farmacias de turno que corresponden a este día miércoles 16 de marzo. Farmacia Ángel en San Martín 470, Zona Vital en Moreno 246 y Del Machín en Rolando 1202, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este día miércoles 16 de marzo. Farmacia Ángel en San Martín 470, Zona Vital en Moreno 246 y Del Machín en Rolando 1202. Esta ha sido toda la información que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy miércoles. Ahora los vamos a dejar en la programación. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Compuché, Compulamuen, Capeo Cayal.